Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos una vez más al programa Despertando la Verdad. Estamos hablando del poder de las estructuras mentales y en esta oportunidad, en este micro, vamos a hablar, o Juan José Arjona nos va a hablar, él es psicólogo, nos va a hablar acerca del individualismo. Tanto que hoy las personas tienen esto en mente, yo primero, yo después y siempre yo y yo. Entonces creo que va a ser interesante poder escucharlo a Juan José sobre este tema. Juan José, muy bienvenido, que Dios te bendiga. Y bueno, muchas gracias una vez más por poder compartir estos temas tan importantes para que nos ayuden a vivir mejor y más en dependencia de Dios. Sí, es muy importante porque, como decíamos en el programa anterior, a veces no nos damos cuenta de que tenemos un cierto tipo de mentalidad o cierto tipo de pensamiento, y el individualismo es algo que muchas veces recibimos por medio de los medios de comunicación o las redes sociales. La sociedad, la cultura en general, muchas veces eleva este tipo de estructura mental y la valora, la aprecia. Y el individualismo significa que el individuo forma parte, es el centro del universo. Entonces, eso significa que, como decíamos hace un rato, el hecho de que yo soy primero, yo soy después, yo soy en tercer lugar, y tal vez si tengo tiempo y fuerzas, pongo mi interés en otros. Entonces, muchas veces el individualismo, una persona con ciertas estructuras mentales individualísticas, diría, bueno, mi fin va a justificar a mis medios, o mi conciencia moral es lo que cuenta, o mi rendimiento o mi desempeño es lo que me da valor y me da importancia. Y tenemos la tendencia, o se tiene la tendencia en este tipo de mentalidad, de poner un excesivo esfuerzo por la autonomía y la autosuficiencia. Y solamente voy a depender de otros si es que voy a obtener algo. Entonces, el individualismo lo podemos ver, lo podemos oler, lo podemos tocar en nuestra sociedad. El individualismo tiende a ser un poco más egoísta. Y eso es algo que, si no nos damos cuenta, puede ser una estructura mental en nuestras cabezas, y eso, como decíamos en el programa anterior, va a dar forma o va a impactar en la manera en que me comporto, en las decisiones que tomo, en la manera en que me siento. Y esto es algo que este tipo de pensamiento va en contra de lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. No sé cuánto usted sabe sobre la Biblia, pero Cristo, el Hijo de Dios, Señor Jesús, vino a morir, vino a este mundo, murió por nosotros, y vemos todo lo opuesto al individualismo en la manera en que Él se comportó, en las decisiones que Él tomó. Al morir en la cruz, Él no podía ser individualista, no puso sus intereses, sus deseos en primer lugar, sino puso los deseos y los intereses de otros antes de sus deseos. Estaba pensando precisamente en esto, ¿no? De que cada uno piensa por sí mismo y para sí mismo. Y qué distinto que es lo que la palabra de Dios enseña. Y los 10 mandamientos, el Señor Jesús dijo que hay 2 grandes mandamientos de los cuales depende toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué importante que es que podamos ir a la palabra de Dios, que le podamos creer lo que Dios dice. Porque a veces pensamos que no somos egoístas, pero si analizamos o nos analizamos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos individualistas. Entonces, Jesús, hablándole también a los fariseos y al pueblo,
él hizo mención acerca de estos dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuán difícil que es amar al prójimo como a uno mismo, pero no es imposible, porque cuando Dios cambia la vida, transforma la vida, cuando uno entrega la vida a Cristo, cuando uno reconoce que está viviendo equivocadamente, cuando uno se da cuenta que está viviendo para sí mismo y no para lo que Dios nos ha creado, para lo que Dios nos ha formado. Es bueno poder entonces pensar en esto y pensar la entrega, como decía Juanjo, la entrega voluntaria que Cristo hizo, su entrega voluntaria en la cruz a favor nuestro. El Señor Jesús dijo: Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo y no encontró a ninguno, y envió a su Hijo, dijo él: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y Él vino a cumplir la misión, la obra de redención, porque Dios no es un Dios individualista, ni Jesús tampoco lo fue, sino que Dios nos amó tanto, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. La pregunta es: ¿Dios está viviendo en usted? ¿Usted le cree a Dios? Bueno, si usted no le cree a Dios, yo te invito a que le creas a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva, el regalo de Dios, aquí vemos un Dios que no es individualista, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, y Él quiere darte vida eterna. ¿Lo harás? Tienes que tomar la decisión. Tú eres el único que tienes una relación, puedes tener una relación personal con Dios. Nosotros solamente podemos transmitir el mensaje de Dios, pero la decisión es tuya. Que Dios te bendiga. Por tu atención, muchísimas gracias, y será hasta un próximo programa.